Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo, me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría, y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste, cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas, matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento, para que al final te rías y no solo hacia adentro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora y el lugar en el cual te estés conectando a ver este programa. Soy Gustavo Torres, psicólogo, comunicador, y te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente. Como siempre decimos, este puente imaginario que cruzamos en cada entrevista, en cada episodio, tratando de unir cosas del cielo y la tierra, del alma y el cuerpo, de la mente y el corazón, tratando de buscar explicaciones en todo esto. Hoy tenemos un programa que tiene que ver con esto del sentido de la vida, con esta búsqueda permanente que todos tenemos, ¿no? Ayer veía fragmentos de un programa que hay en el streaming relacionado con el amor a primera vista, con esa cuasi desesperación, no podemos llamarlo como un reality simplemente, donde la gente va y trata de encontrar, creyendo con la esperanza, el amor a primera vista. Muchas veces yo me pienso, ¿será que es por el viaje que hacen a algún lugar paradisíaco, por los premios, o porque realmente se busca y se cree en el amor a primera vista? Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué es el amor? ¿Existe el amor de toda la vida o de cierta parte de la vida? ¿Existe la media naranja o en realidad somos algo individual? ¿O unimos media naranja con medio pomelo, con medio limón o media manzana? ¿Cómo es esto que siempre estamos buscando la felicidad o ciertas respuestas en el otro? ¿Y qué implicancia tienen nuestro pasado, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras heridas de la infancia? Todas las partes conductual, espiritual, todo lo que hemos ido aprendiendo, esto que forma nuestra personalidad. Preguntas que siempre son interesantes, siempre nos hacemos, y más a la hora de esa primera etapa del enamoramiento, en un comienzo, una relación donde arrancamos con toda la esperanza, con toda la efervescencia, ¿no? Con todo ese romanticismo y cómo las parejas van ido evolucionando a medida que va pasando el tiempo, con algo que siempre yo denomino que el amor es dinámico como la vida misma. Tenemos que ir cambiando de manera permanente y adaptándonos. No era lo mismo enamorarse en los años 70, 80, 90 o en esta época. Pensar en crear una familia en aquellos tiempos a lo que es ahora. Épocas en donde muchos países por ahí se va más a la adopción de perros a lo que es la formación de una familia constituida con papá, mamá, hijos. Esto no es con el afán de ir sobre una polémica, pero es una realidad. Otro tema muy puntual es en esta época la posición del hombre en la sociedad. ¿Qué rol juega el hombre? ¿Qué rol juega la mujer? En un momento donde parece que el hombre está muy confundido en dónde tiene que ocupar un rol, hasta dónde llega. Y está bien por varias cosas, porque la historia lamentablemente nos lleva a pensar a malas experiencias que en cierta medida empezamos juzgando a los diferentes géneros, cosa de tener un preconcepto antes de conocer a una persona. Hace un tiempo, en esto de las entrevistas atemporales, tuve la oportunidad de conocer al psicólogo español Antoni Bolinches. Una eminencia, un maestro, una persona que está dedicada desde el corazón a la mejora continua de la humanidad, como psicólogo humanista que es. Antoni ha escrito
más de una decena de libros que vale la pena mencionarlos, y no como un spoiler, sino para saber de qué vamos a tratar, porque sí, es una entrevista que lleva 1 hora y que va por diferentes etapas, momentos, hablamos absolutamente de todo, desde la sexualidad de una pareja hasta la autoestima de una persona, de todo. Y dentro de estos, Anthony Bolinches, te cuento que es reconocido por un enfoque, un propio enfoque que él ha denominado terapia vital. Dentro de los libros escritos tiene Psicoterapia para el mal de amores, lo publicó en el año 2024, Cómo superar el sufrimiento amoroso y facilitar el amor armónico. Mis mejores pensamientos, en el 2023, son aforismos y reflexiones. En el 2022 publicó 1000 citas que invitan a pensar. Esto yo lo llevo a una necesidad que todos debemos tener, porque los mensajes llegan por diferentes lugares, en el lenguaje del cine, el lenguaje de la calle, con un desconocido. Y ya nos hemos olvidado muchas veces en agarrar un libro y reflexionar sobre ciertos párrafos y qué mensaje nos deja. Entonces, tiene un libro que se llama 1000 citas que lo invitan a pensar. Tus 4 poderes, un libro, valga la redundancia, poderosísimo, ¿no? Que cambia tu vida con inteligencia, voluntad, bondad y actitud positiva. Los 4 poderes que Anthony señala para nosotros es la inteligencia para comprender, la voluntad para preservar, la actitud positiva para afrontar dificultades y la bondad para relacionarnos de manera constructiva. El 5 es el síndrome de las supermujeres, que lo publicó en el año 2019. Tenemos también el nuevo arte de enamorar, el secreto de la autoestima. Tú y yo somos 6. Nuevamente hablando de 100 reflexiones para crecer por dentro y relacionarnos mejor. Peter Pan puede crecer. Este título, aparte tan interesante, Peter Pan puede crecer, tiene que ver con el viaje del hombre hacia la madurez. El otro se llama Colores de la vida, de nuevo con el tema de aforismos y reflexiones. El otro libro se llama Amor al segundo intento. Este lo publicó en el 2006 y es una edición revisada de una anterior. El 12 es Sexo Sabio, en esto que parece en muchos casos como un tema tabú, el tema de la sexualidad. Recuerdo que en algún momento estaba en un seminario donde había muchas psicólogas y psiquiatras, muchos profesionales de la salud mental, y hablábamos del duelo, por ejemplo, de las etapas del duelo cuando uno llega a la edad adulta, a los 60 y algo, 70, y se empezó a hablar, hablamos de la pérdida de la autonomía, la parte física, pero nadie decía la parte sexual. Y también tiene que ver en esto, ¿por qué por ahí nos cuesta hablar de sexualidad como si fuera un tabú? Y lo importante, que sí es importante, en una relación de pareja y sobre todo en un matrimonio. Después tenemos la felicidad personal, el arte de enamorar, y el cambio psicológico. Todos estos libros no pudimos abarcar en la entrevista, pero sí gran parte de ellos. Esta entrevista que vas a ver se realizó hace unos 3 años, 2 años y medio aproximadamente, y espero que la disfrutes. Me quedo pensando antes de esto, en esta búsqueda del amor, en esta búsqueda, porque se relaciona mucho en la charla con Anthony de esta esperanza que todos tenemos de tener la pareja perfecta, de buscar la pareja perfecta, de la esperanza después de una ruptura, de un divorcio. Y quiero comenzar con una canción del músico español Antonio Arco, que se llama La Hoguera. Que escuches la letra, simplemente desde el punto de vista para una introducción al tema, que nos lleve nuevamente a esta palabra de reflexión y escuchar atentamente las enseñanzas del maestro Anthony Bolinches. Te pido que me sigas en mis redes sociales, que son Gustavo Torres Podcast, y en el programa El Puente de la agencia fronteriza de noticias aquí en la región San Diego-Tijuana. Avivar lo que se apaga no merecerá la pena si por mantener la llama nos quemamos en la hoguera. Tú sabías dónde ibas y yo nunca tuve rumbo. Merecimos naufragar, no supimos remar juntos. Y
cuando todo termine tal vez maldiga mi suerte. Aunque quiera no podría dejar nunca de quererte. Siento que no hay marcha atrás si la distancia es el olvido. Cada día estoy más lejos aunque me encuentre contigo. Hoy me rindo a lo que es, no te encuentro en mi sonrisa. Ya no sé si puedo darte todo lo que necesitas. Y cuando todo termine no seré el que era antes, pero sabes que no puedo sospechar si quiero odiarte. Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte, nada que sentir, nada por volver a verte. No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar. Lo que nos dio el coraje ahora nos muestra el final. ¿Cuánto vale ser valiente? ¿Cuánto nos pesa el pasado? ¿Cuántas veces no nos vimos aún teniéndonos al lado? Nada más queda decirte con el corazón abierto que daría lo que fuese porque esto no fuese cierto. Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte, nada que sentir, nada por volver a verte. No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar. Lo que nos dio el coraje ahora nos muestra el final. Puedo engañar al mundo que hay fuera, porque nada pierde quien ya nada espera. Matamos nuestros miedos justo antes de empezar. Lo que nos dio el coraje ahora nos muestra el final. No busquemos un culpable, no lo vamos a encontrar. Quien quiere ir adelante no debe mirar atrás. Nada por hacer, nada por decir, nada para no perderte, nada que sentir, nada por volver a verte. Nada por hacer, nada que decir, nada por querer quererte, nada que sentir, nada por volver a verte. Gustavo, y encantado de colaborar contigo, porque creo que difundir toda una filosofía de la convivencia y cómo los seres humanos nos podemos entender mejor a nosotros mismos y desde ahí entender mejor a los demás es fundamental si queremos mejorar un poco nuestro modelo de sociedad y propiciar la felicidad. Mire, para comenzar un poco, porque el título que le puse a la charla es Tus 4 poderes, ¿no? Por este libro tan lindo, tan interesante que he hecho, es como una fórmula. Y una frase que lo escuché hablar con Alex Rovira, a quien admiro mucho también, sobre esta frase de Freud, y de una u otra manera, la escuché con mucha gente que he hablado y que ha estado en situaciones muy complicadas de la vida, y una de ellas dice: lo que pasa que de las situaciones difíciles nos obligan a despertarnos. ¿Cierto? Más exactamente, Freud dijo: me considero un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil. O sea, evidentemente, tiene muchas otras frases antológicas, pero esta es mi frase preferida porque me identifico perfectamente con mi propia trayectoria. El gran problema quizá de nuestra sociedad es que queremos conseguirlo todo fácilmente. Y evidentemente el que algo quiere, algo le cuesta. De hecho, Cervantes ya decía: nunca un hombre es más que otro si no hace más que otro. Cierto que hacer más que otro no le sitúa por encima de los demás, pero sí le da una categoría de merecimientos en la que lo lógico sería
que los esfuerzos tuvieran recompensa. Y lo que no podemos esperar es grandes recompensas con pequeños esfuerzos. Por eso nosotros hemos de ser los primeros facilitadores de nuestra propia trayectoria personal. La fortuna evidentemente llega en forma de realización personal, de calidad de vida, de amores sintónicos, pero todo esto no ocurre por casualidad, sino que es la consecuencia de nuestra actitud activa y reflexiva. Cuando somos jóvenes, estamos más activos que reflexivos, pero madurar es precisamente recuperar la experiencia vital de aquello que no nos ha salido como nosotros desearíamos. De hecho, un principio básico de la terapia vital, que es mi modelo de intervención terapéutica, lo sistematicé y lo creé en el año 2004, dice que en la vida los buenos momentos son para disfrutar y los malos son para aprender. Ahora bien, Gustavo, uno no aprende porque tiene un mal momento, sino que uno aprende si aprende del mal momento. No hay que confundir sufrir con aprender, porque yo no sufro porque aprendo, sino que aprendo si aprendo de lo que sufro. Y aunque parezca un juego de palabras, a eso le llamo sufrimiento productivo, que Sería, es esa manera de sufrir, que por sufrir de esa manera aprendes de lo que sufres. Sería como ver el pasado en conciencia. Bueno, algo parecido, conscientemente abrazarlo. Sí, si haces una lectura así un poco más simbólica, más esotérica, más filosófica, pues evidentemente sería concienciar el pasado, pero no solo para tener presente lo que nos ha ocurrido, sino para sacar consecuencias provechosas de lo que nos ha ocurrido, para evitar que nos ocurra eso en el futuro y que nos ocurra lo que queremos que nos ocurra, no lo que nos ocurrió durante el fracaso. Anthony tiene un libro, para comenzar, que se llama La felicidad personal. Sí, fue mi segundo libro. Sí. ¿Qué nos puede decir de la felicidad en esta época que la gente por ahí pareciera que busca saciarse rápidamente? Buscamos, me voy a incluir por ahí, tener resultados rápidos. Mira, buen tema. Agradezco que me hagas esta pregunta, porque siendo mi segundo libro, por tanto es un libro que tiene más de 30 años, se sigue publicando. Y desde que lo edité, quizá es el segundo libro sobre el que he dado más talleres, conferencias y masterclass. El primero es El secreto de la autoestima, donde explico mi teoría de la seguridad personal. Pero el segundo es la felicidad personal. Y, curiosamente, desde que lo enuncié, nadie ha encontrado un camino distinto de felicidad al que yo propongo. La felicidad solo nos puede venir por esas dos vías. Y metafóricamente defino la felicidad como andar sobre una base de congruencia sobre dos piernas. Amor armónico y realización personal. No hay ninguna otra vía de felicidad. Amor armónico, el que compartimos con otra persona sin dejar de ser nosotros. Por eso, quizá uno de los aforismos míos que ha tenido mayor difusión en las redes sociales es uno que dice que el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo. Vale, eso sería el amor armónico. Sin dejar de ser yo, puedo estar con mi pareja
y los dos nos enriquecemos Ujú. de nuestra identidad, porque eso repercute positivamente en el enriquecimiento de nuestra pareja. Y luego la realización personal, que es lo que tú tienes y tengo yo, y tienen todas aquellas personas que se dedican a lo que les gusta. O sea, tener un trabajo realizador, lo cual significa un trabajo en el que expreses esencialmente tus capacidades. O sea, un trabajo vocacional. ¿Y qué es una vocación? Pues es aquel que se dedica a las capacidades que ha detectado en sí mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ujú. No llega al 20% el número de personas que trabajan en lo que les gusta. Y que lo descubre además. Porque hay gente que no descubre lo que le gusta. Exactamente. Y dentro de eso hay todavía otra variable peor, el que descubre lo que le gusta y no lo puede ejercer. Por tanto, 20% estamos realizados, 50% estamos conformados en el sentido de que establecemos una buena relación entre aspiraciones y posibilidades, pero no podemos canalizar toda nuestra capacidad. Y luego, alrededor de un 30% que están frustrados en su trabajo, y la mitad de ellos, como tú muy bien intuías, encima de estar haciendo lo que no les gusta, no están haciendo lo que sí les gustaría hacer. Ese es el perfil de la persona que tiene mayor insatisfacción vital. Por ejemplo, en el ámbito artístico son muchos los llamados y pocos los elegidos. O sea, son personas que no todos los que tienen la aspiración alcanzan un grado de realización. En el deporte, lo mismo. Claro, en España, como tú sabes, los dos equipos de referencia son el Barcelona y el Madrid. Pero Sí. claro, pocos jugadores llegan al Barcelona y al Madrid. Ahora bien, por ejemplo, un jugador que esté en lugar de en primera división, esté en segunda división, y él acepte que la segunda división es lo que le corresponde en función de sus capacidades autodetectadas, pues podría ser perfectamente feliz. Porque claro, el gran tema es Sí. cómo yo relaciono aspiraciones y posibilidades. Y cómo verse en la sociedad como exitoso. Claro, pero ahora si yo creo que para ser feliz he de tener un gran yate, una gran villa, un gran coche, y que solo puedo ser feliz siendo el Ronaldo o el Messi, entonces estoy perdido. La pregunta es, ¿cuántas personas, si relacionaran bien sus aspiraciones con sus posibilidades, podrían ser felices? Y por eso es importante ese trabajo que tú comentabas de concienciación, de autorreflexión, ¿no? De decir, vale, yo tengo unas aspiraciones, pero he de ver si esas aspiraciones se relacionan con mis capacidades. Por eso yo, Gustavo, diferencio la ilusión de la vocación. La ilusión la tenemos cuando somos niños, porque, como tú dices muy bien, la sociedad nos transmite unos modelos. Entonces tú y yo tenemos 10 años y vemos por televisión a hombres exitosos, actores, futbolistas, cantantes, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿uno qué quiere ser? Actor, cantante o futbolista. O si su padre es un exitoso profesional, pues también tienen esa identificación. Ahora, el problema es, ¿qué ocurre cuando tú y yo
a los 10 años vamos al colegio y no nos dejan jugar a fútbol porque somos muy malos. Entonces nosotros mismos nos damos cuenta que aquello era una ilusión que no se corresponde con nuestra capacidad. La vocación son capacidades autodetectadas y por tanto, aunque yo vea cantar a Julio Iglesias, si yo no sé cantar, pues no querré ser un Julio Iglesias, aunque de pequeñito lo pudiera admirar. Por tanto, quien no relaciona aspiraciones y posibilidades tiene muchas posibilidades de frustrarse, de sentirse infeliz, de sentirse amargado y desgraciado. Por eso es tan importante madurar. Madurar es críticamente consciente de tu realidad personal. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Y cómo trabajo para conseguir aquello que quiero conseguir? Esto viene de la mano, no sé si ha visto, cuando hablamos de frustración, ¿no? En este caso, porque uno tiene el aspiracional de ser un Messi, un Ronaldo, sin embargo tiene que saber las limitaciones que tiene y aprender a ser feliz con eso, como bien me menciona usted. Pero ¿qué pasa con la gente que llega a ese punto y se siente insatisfecha, y en esta época donde se habla tanto de depresión, ¿no? Esa no aceptación nos lleva a un pozo? Buena reflexión. Exactamente. Es que estamos en una sociedad sociopática, lo cual quiere decir una sociedad que en sí misma genera patologías psicológicas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos un modelo piramidal de sociedad y nos dicen que ser felices es estar en la cima, ser el primero, ser el mejor, ganar más dinero, tener más notoriedad, ahora con las redes sociales, tener más seguidores. Claro, todo ese modelo competitivo de felicidad lo que hace es neurotizarnos. Claro. Si la felicidad, repito, es sentirte querido y sentir que quieres, por tanto, amor armónico, y sentirte realizado, expresando en lo que haces parte de lo que eres. Y a veces no es la profesión. Imagínate que yo trabajo en un banco, pero no me siento muy realizado. Soy de ese 50% de personas conformadas, ¿vale? Trabajo de 8 a 3, tengo un sueldo digno, un trabajo en el que expreso ciertas capacidades y luego por la tarde pues me dedico a escribir o a cultivar flores o a pintar o a escribir poesía. Bien, yo podría ser perfectamente feliz porque tendría un trabajo relativamente cómodo que me permitiría mantenerme económicamente y tendría una afición que es la vocación, pero en un grado de menor rentabilidad profesional que me permitiría sentirme satisfecho. Por ejemplo, yo podría estar en un banco, que es un ejemplo que pongo en mi libro El secreto de la autoestima, porque yo de jovencito había trabajado en un banco y años después me encontré a un colega que resulta que seguía trabajando en el banco y era campeón de Cataluña de petanca, ¿vale? Y él se sentía, como no era competitivo en el banco, siendo capaz, no había querido escalar, sino lo vivía como una manera de mantenerse y luego tenía su hobby. En fin, no hay un único modelo de felicidad, pero sí que hay un modelo único para cada uno de nosotros. Y lo que te sirve a ti, a lo mejor no me sirve a mí. El problema es que nosotros, como tú muy bien has introducido, estamos muy contaminados por ese modelo consumista y exitoso de felicidad. Y claro, creer que la felicidad es ser mejor que los demás
nos condena a todos a la insatisfacción. El que está debajo porque no llega y el que está arriba porque tiene miedo que le descabalguen de su situación de estar en el vértice de la pirámide. Sabe que reflexiono y vuelvo a la frase que hablaba al principio. Lamentablemente reaccionamos en una situación de extremo, ¿no? O sea, muy difícil. Y salen 3 puntos de ahí. Una, el miedo. Y el mayor miedo de los sobrevivientes de situaciones difíciles es quedarse solo, es no tener a quien amar. Todos coinciden en eso. El camino de la felicidad. Todos quienes han ganado campeonatos mundiales o medallas en las Olimpiadas me han dicho, pero me quedé con un entrenador de fútbol que me dijo, Gustavo, salimos campeones del mundo y agarré la copa y miré adentro y estaba vacía y me di cuenta que no era la felicidad eso. Y después uno reflexiona que la felicidad es el camino. Qué buena metáfora, Gustavo, qué buena metáfora. Uh-huh. Ojalá nos diéramos cuenta que la felicidad no está fuera, sino dentro, y a partir de ahí en sintonía con el interior de otra persona con la que podemos convivir y compartir sin dejar de ser nosotros. Por eso le puse el nombre de amor armónico. Y cierto, también ver que parte de nuestras capacidades se expresan adaptativamente. Pero fíjate, Gustavo, final del campeonato del mundo. El que gana ríe y el que pierde llora. O sea, el subcampeón del mundo, en lugar de estar contento de ser subcampeón del mundo, está llorando porque no es el campeón. Con ese modelo de felicidad estamos abocados a la neurosis, a la frustración. Y por eso es necesario que los que creemos en un mundo mejor empecemos a defender un modelo de sociedad más cooperativo y menos competitivo, más realizador en el sentido de expresar lo que somos y no más, digamos, orientado al éxito para alcanzar la cima de una supuesta felicidad consumista. Fíjate, las personas más infelices que conozco son personas que tienen mucho dinero, pero que no se lo han ganado ellos. Porque claro, porque entonces se afirman en lo que tienen, no en lo que valen, y confunden el ser con el tener. Claro, si tu padre es multimillonario y tú el único valor que tienes es ser hijo de tu padre, tú eres un candidato a la autodestrucción, a la droga y a la frustración. Ahora, si tú, siendo hijo de tu padre, encuentras ahí un modelo o un aliciente o la facilidad de conseguir lo que tú haces, lo que tú deseas, entonces te sientes realizado. Ya que citabas a Ale Rovira hizo un estudio de personas que les había tocado la lotería y al cabo de los 10 años el 90% estaban arruinados y solo el 10% reconocían que la lotería había mejorado su vida. ¿Y sabes por qué? Porque ese 10% invirtió el premio de la lotería en proyectos en el que se sentían realizados. Y por tanto, el dinero fue el medio a través del cual pudieron llevar el proyecto de vida que ellos deseaban. Esa es una lección vital importante. El dinero, es cierto que Jardiel Poncela decía que el dinero no da la felicidad, pero es el mejor sustituto. Sí. El dinero nos sirve para un bienestar material y ojalá nunca nos falte. Sí. Pero confundir el dinero con la felicidad es causa de, como tú has dicho muy bien, depresiones, neurosis y toda clase de psicopatologías.
Sí, es encontrar la vocación y no estamos en contra del dinero, como dice usted, porque alguien puede confundir este comentario. Estamos a favor y claro que queremos ganar dinero y estar bien económicamente y todo esto. Sin embargo, creo que muchos, en lo personal, me ha visto preguntarse cómo puede ser tan feliz una persona que según nosotros, no tiene lo que aspiramos, me explico. A mí me supo pasar hace muchos años en Córdoba, yo soy de Argentina, de Córdoba, con un Sí, vendedor de periódicos y me cambió el día, su alegría, su sonrisa y siempre estaba. Y claro que tenía problemas, pero dice, trato de vivirlo de la mejor manera. Y yendo un poco a esto, no es mística, sino yo creo que los mensajes nos llegan por ahí por gente que no conocemos y lo bueno es estar despierto para saber interpretarlos en ese camino. totalmente de Si acuerdo. lo supiéramos interpretar de más jóvenes, no sería tan difícil tal vez para algunos esto de la vida, que es tan ¿No? lindo. Y además vemos culturas que no han entrado en esta neurosis consumista, capitalista, Ujú. y que viven más en contacto con la naturaleza y que se les ve felices. ¿Por qué? Porque no tienen interiorizado ese modelo de que consumir más es ser más feliz. Fíjate que también incluso en nuestro modelo de sociedad capitalista consumista, cada vez hay más personas que se van a vivir a un pequeño pueblo y Sí. se dedican a criar cabras o a hacer quesos o a hacer artesanos y encuentran un modelo de felicidad más arraigado a la naturaleza. O sea, decía Confucio que al lado de la moderación está la felicidad. ¿Ya? Para ser feliz no necesitas grandes cosas, sino cosas que te permitan ser tú mismo, sentirte querido y querer y encontrar una cierta vía de expresar tus capacidades en la vida cotidiana. Ujú. Y por tanto, como no humanicemos el capitalismo, estamos abocados a la neurosis global. Ujú. Cada vez, como tú decías muy bien, hay más psicopatología, más infelicidad, más sentimiento de frustración y más depresión. Y están aumentando los suicidios Sí. entre las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque se les somete a una presión en el que, sin capacidad de resistir la frustración, se les ha enseñado que todo lo han de tener fácilmente y que todos han de adquirir una notoriedad sin esfuerzo. Y claro, Ujú. evidentemente, la realidad hace una selección natural que a los más débiles se los lleva por delante. Sí, hay que estar preparado. Me hace pensar mucho en las generaciones de ahora, ¿no? Con esto que no pareciera que no podemos escapar de los jueguitos estos electrónicos. Yo sigo siendo de la época de los 70, le digo juego electrónico a todo esto del iPad y todo esto, ¿no? Y, y que empiezan a tener menos tolerancia a la frustración porque es todo rápido. Y digo, Totalmente. cómo nos irá a ir con ellos más adelante? Demasiados estímulos Estímulos, sí. difícilmente codificables, una sociedad que les ha educado en la abundancia y les ha evitado la frustración, y eso no se corresponde con la realidad del mundo externo. Ujú. Mira, mi teoría de la educación reside en dos elementos muy sencillos de explicitar, pero muy difíciles de implementar. Educar es dar afecto y poner límites. Y ahora hemos confundido educar con no poner límites y facilitar el bienestar material de nuestros hijos sin ponerles ningún límite. A partir de ahí, ¿qué les ocurre? Que cuando chocan con la realidad externa no pueden entender que si en su casa lo han tenido todo,
en la escuela les digan que se han de esforzar, que la niña que les gusta les diga que no, que quieran jugar a fútbol y no los dejen porque son malos. En definitiva, cuando ven una realidad inhóspita y salen del cascarón creyendo que son los reyes del mundo, cuando solo han sido los reyes de su casa. Sí, sí, sí. Siendo un poquito otro tema de todos los libros que tiene Anthony, cuando hablamos de esto del concepto de la sociedad, todavía hay lugares en donde tenemos la aspiración de mostrarnos en pareja. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que a tal edad no te casaste? Depende del lugar, ¿no? Que piensa que la realización tal vez está en encontrar a alguien. Y tiene aquí, son 3 libros. Tres libros, sí. El arte de enamorar, el nuevo arte de enamorar y el amor al segundo intento. Cierto. Si podemos resumir o hablar de esos 3, hoy en esta gente que está en la búsqueda el nuevo arte de enamorar no es más que la versión actualizada del arte enamorar. Okay. Es el mismo libro actualizado. El otro es Amor al segundo intento y podríamos incluir un tercero que es Sexo sabio. Sexo sabio, sí. Aunque hablo de sexo, hablo del sexo de la pareja estable. El subtítulo del libro es Cómo mantener el interés sexual en la pareja estable. ¿Por qué? Porque la pareja no puede vivir solo con sexo, pero tampoco sin sexo. Mi teoría del amor armónico está explicitada en Amor al segundo intento y mi filosofía del enamoramiento en el arte de enamorar. En el arte de enamorar hay 2 ideas fuerza. Primero, el arte de enamorar es el arte de mejorar. Si yo mejoro, yo enamoro. Y si no mejoro, no enamoro, porque las personas no me quieren porque yo necesite ser querido. Las personas me quieren si encuentran en mí algo que es válido para ellos. ¿Correcto? Sí. Y segunda idea fuerza. La mejor manera de enamorar es no intentarlo. La mejor manera de enamorar es no intentarlo. ¿Cómo sería eso? Pues que si tú te comportas de manera adaptativa, relajada, correcta y constructiva, despiertas un flujo de interés. Y si entonces hay una simpatía física, se produce el enamoramiento. Y si no hay simpatía física, se generan amistades, se generan buenas relaciones familiares, vecinales y amicales. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más necesitamos que nos quieran, menos nos quieren, porque agobiamos con nuestra necesidad. Y las personas no nos quieren porque nosotros necesitamos que nos quieran, sino por el buen rollo que aportamos. Y yo aporto buen rollo cuando tengo buena autoestima, no cuando necesito que me quieran los demás para quererme. Eso con respecto al arte de enamorar. Con respecto a la pareja estable. Las 4 patas de la pareja estable, porque hago la metáfora de asimilar la pareja estable a una mesa que para soportar el peso de lo que le cae encima ha de tener las 4 patas sólidamente instaladas. Primera pata, buen acoplamiento sexual. Segunda pata, caracteres suficientemente compatibles. Tercera pata, escala de valores similar. Y a partir de ahí es cuando tiene sentido la 4ª pata, que es proyecto de vida convergente. Bueno, por eso hemos de ser conscientes de hasta qué punto sintonizamos o no con las personas que nos gustan. Porque la pareja no puede vivir sin sexo, pero tampoco solo con sexo. Por tanto, primero hemos de ver si hay una sintonía sexual. A partir de ahí hemos de ver si los caracteres son compatibles. A partir de ahí hemos de ver qué pensamos de las grandes cosas de la vida. Y cuando se da eso es cuando tiene sentido un proyecto de vida convergente.
Ahora, cuando yo tengo tan pobre autoestima que voy pidiendo caridad amorosa, que voy mendigando o voy persiguiendo para que me quieran, consigo el efecto contrario al deseado. Repito, las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos, sino por las aportaciones positivas que hacemos a la relación. Por eso tiene sentido que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Ujú. En Sexo Sabio, no lo he leído el libro, Anthony, pero me quisiera preguntarle cómo son las etapas. Hablamos con una colega suya el otro día de ese tema. ¿Cuáles son las etapas de la sexualidad desde el noviazgo hasta un matrimonio maduro, ¿no? ¿Cómo se va viviendo o cómo se puede ir adaptando? Las etapas son fáciles de definir. Lo que son difíciles es de mantener. Hay una primera fase que es la de efervescencia, ¿no? La fase de apasionamiento, que dura como mucho los 2 o 3 primeros años de relación, si se produce un buen acoplamiento sexual. Lo cual no es fácil, porque como explico en Sexo Sabio, ha de haber coincidencia suficiente en iniciativa, frecuencia, rituales y resolución, porque eso es lo que permite el mantenimiento del deseo. Pero no siempre eso es posible. Pero imaginemos que se da concordancia suficiente. Vale, previamente el uso puede llevar al abuso. O sea, primer requisito, en sexo es mejor tener deseo sin relación que relación sin deseo. Ni Qué non de buenas frases, l'enclos, Anthony, ¿eh? Qué sí, buenas frases que dice. ni non de l'enclos, que era una cortesana francesa que sabía mucho del tema, decía que el amor casi nunca muere de hambre, casi siempre de indigestión. ¿Correcto? Sí. Es preferible deseo sin relación que relación sin deseo. Vale, pero evidentemente en la convivencia se produce un fenómeno que yo he tipificado como de la matemática de los sentimientos, que es muy fácil de explicar y de entender. Como todos tenemos defectos y virtudes, al convivir se activa el principio de habituación y el principio de saturación. El de habituación afecta a las cosas buenas de nuestra pareja, porque a lo bueno nos habituamos. Si tú eres muy trabajador, tu mujer lo valora. Si eres muy simpático, tu mujer lo valora. Pero es cierto que a lo bueno nos habituamos. Por tanto, lo bueno con el tiempo es menos bueno. Pero ¿qué ocurre con lo malo? Que a lo malo no nos habituamos. Por tanto, lo malo con el tiempo es peor. Si lo bueno es menos bueno y lo malo es peor, sí, está claro que la valoración respectiva de la pareja disminuye, pero puede quedar en saldo positivo. Si sigue en saldo positivo, la persona continúa. Si el saldo es negativo, y a veces ocurre paradójicamente, que ese es otro de mis aforismos del libro que acabo de presentar, que es Mis mejores pensamientos, digo que el exceso de defectos nunca será una virtud, pero que el exceso de virtudes puede ser un defecto, porque aquello que tu mujer al principio decía que tú eras muy simpático, a los 5 años puede decir que eres un frívolo o un superficial. Si valoraba que eras muy trabajador, a los 10 años puede decir que eres un obseso del trabajo. Si eras muy limpio, a los 10 años te dice que eres un obseso de la limpieza. Por tanto, siempre hay un deterioro relativo de la calidad de la convivencia. Pero cuando el saldo sigue siendo positivo, eso se mantiene. Lo que no se mantiene es la fase efervescente de la sexualidad, sobre todo en la pareja convivencial.
Cuando la pareja es no convivencial, parejas que se ven los fines de semana, pueden estar 5 años, incluso 10 años, en fase álgida de deseo, porque la ausencia mantiene el deseo de presencia. A ver, la convivencia puede ser buena para la afectividad, pero no es buena para el sexo, ¿correcto? Sí, Por sí. tanto, se pasa a una sexualidad homeostática de canalización adaptativa de la energía sexual y hay menos frecuencia sexual y se empobrecen tanto la frecuencia como los rituales. Lo que ocurre que si baja el sexo, pero se mantiene los caracteres compatibles, la escala de valor similar y el proyecto de vida convergente, y además tenemos hijos, y además tenemos una experiencia de apoyo recíproco, eso se mantiene en fase estable. Es más, yo una de las preguntas que les hago a las parejas en conflicto que vienen a verme, digo, tú cuando tengas 80 años, ¿te ves al lado de tu pareja, cogidos de la mano, paseando, apoyados en un bastoncito? Y si me dicen que sí, esa crisis tiene mejor pronóstico. Porque claro, nos hemos de ver también, no solo que estamos en un presente suficientemente válido, sino que nos vemos el uno para el otro como compañeros de vida. Sí. Y que queremos envejecer juntos. Es una parte, es algo dinámico que va cambiando permanentemente las 4 patas de esta mesa. Que creo que la comunicación está en el importancia medio. relativa, sí, cierto, cierto. La primera baja, la segunda se ha de mantener, la tercera se ha de consolidar, y entonces es cuando nos mantenemos en ese proyecto de vida convergente. Peter Pan puede crecer, que me encanta ese título, creo que Sí, uno hablo sí. de la inmadurez. Evidentemente se asocia por el título a la inmadurez masculina, pero también es aplicable a la inmadurez femenina. Cierto que en estos momentos, con la crisis en las relaciones de género, los hombres están desorientados y muchos quieren refugiarse en el país de nunca jamás. Pero también me preguntan, bueno, ¿y las mujeres? Pues sí, el equivalente del hombre Peter Pan sería la mujer campanilla. Es cierto, hay mujeres inmaduras, hay hombres inmaduros. ¿Por qué creo que en estos momentos hay más hombres inmaduros? Porque el hombre tenía una situación de privilegio y ahora le han descabalgado y está desorientado. Y en cambio las mujeres llevan 3 generaciones luchando por la igualdad y lo han hecho tan bien que ahora se da la paradoja, que eso lo explico en otro libro, El síndrome de las supermujeres, Es el otro libro. que precisamente la evolución femenina hace que esté descontenta la mujer de los hombres que encuentra y los hombres está desorientado ante esa evolución. Por tanto, estamos en un momento crítico de relaciones de género que está repercutiendo muy negativamente en las relaciones de pareja. Mire, le cuento 2 experiencias que viví referente a esto y creo que en estos 2 libros y a mí me llevó a un conflicto. Me tocó ir a una reunión de negocios en Buenos Aires. Y al presentarme la muchacha, la mujer con la que iba a entrevistarme, que éramos varios, sí, tiene los ojos verdes. Y yo le quise decir que tenía los ojos del color de mi esposa. Como para romper el hielo, como quien diría, qué lindo, no sé, algo. Pero se enojó. O sea, antes que yo le alcance a decir, me dijo de que no la vaya a comparar con nada. Entonces, saliendo de esa junta, la persona que me acompañaba, yo hacía mucho no interactuaba en ese campo en Argentina,
me dijo, no se puede hablar de nada de eso ahora, traté de Ya, evitar de eso, fútbol y la otra situación fue cederle el paso a alguien en el metro, a una mujer, y enojarse porque y era una cuestión de ya, caballerosidad, de educación. Entonces, ¿qué sí. nos queda pensar? ¿Cómo podemos ver este momento social en general? Sinceramente, estamos en un momento de desconcierto. O sea, el modelo de sociedad capitalista consumista está en crisis. El modelo de relaciones de género está en crisis. Solo hay una alternativa, el mejoramiento personal, y los psicólogos humanistas lo que proponemos es que en lugar de entrar en una guerra de sexos o en lugar de pasar del machismo al feminismo, quizá deberíamos orientarnos todos hacia el humanismo y desde nuestra condición de personas hombres y personas mujeres entendiéramos que somos semejantes y distintos y que en la semejanza nos hemos de encontrar y en lo distinto nos podemos enriquecer. Pero también hay que entender, cierto, que hay muchas mujeres, que ese es el tema del síndrome de las supermujeres, que han luchado por la igualdad, que se han mejorado y que han sufrido agravios comparativos o se han sentido abusadas desde un punto de vista psicológico o incluso de prepotencia sexual masculina, y algunas de ellas están en fase reactiva. De hecho, yo diferencio 5 tipos de supermujeres. El común denominador, que son mujeres autorrealizadas, atractivas, con valores, capacidades, inteligentes, pero que no todas han gestionado bien esa excelencia para conciliarse con el otro sexo, sino que hay un perfil que es el de la supermujer castradora que castiga a los hombres porque no son como ella quisiera que fueran. Por suerte, ese es el único perfil negativo. Incluso tendríamos que plantearnos si las podemos calificar de supermujeres, porque, claro, si no gestionan adecuadamente sus virtudes, ¿hasta qué punto esas virtudes las benefician? En cambio, hay los otros modelos, la supermujer facilitadora, la autorrealizada, la autónoma, que son conscientes de la dificultad y solo hay una manera, Gustavo, de que nos podamos conciliar los hombres y las mujeres, que es desde nuestra condición común de personas y utilizando la inteligencia constructiva. Tú quisiste halagar a esa mujer. Esa mujer, por su casuística personal, que podría estar justificada o ser entendible, reaccionó de manera no adaptativa. Su reacción no fue madura. Lo único que nos puede conciliar es la inteligencia constructiva. Y ella en ese momento no la utilizó. ¿Qué es la inteligencia constructiva? Aquella manera de utilizar la inteligencia que por utilizarla de esa manera hacemos sentir bien al receptor del mensaje. Crear buen rollo, crear armonía, crear empatía. Ese es el futuro que nos puede conciliar a los hombres y a las mujeres. Si no, nos vamos a perjudicar los dos sexos. Importante sería, Anthony, que todos tuviéramos la misma prioridad en la salud mental desde niños que la salud física, para poder trabajar todos, no sé si llamarlo traumas, ¿no? Pero todas las experiencias difíciles que hemos vivido para poder adaptarnos a un futuro. Sí, es trauma si imposibilita normalizar nuestra realidad. A ver, hay sufrimientos que adecuadamente invertidos son los que permiten
el crecimiento. Cuando un sufrimiento es excesivo y no lo podemos concienciar y lo reprimimos, entonces se convierte en un trauma. Los 4 poderes: inteligencia, madurez, bondad y voluntad. Exactamente. Lo escuchaba que volaba como que esto era un compendio de toda la experiencia, de todos los libros que ha escrito. Pues sí, que estoy de acuerdo contigo, Gustavo. No sé si tienes formación psicológica, pero eres un Sí. psicólogo intuitivo, ¿eh? Acabo de terminar la licenciatura en psicología, Pues Anthony. entonces te invito a que en tu condición de divulgador, de persona sensible con los problemas de la época que nos ha tocado vivir, toda tu facilidad como comunicador y toda tu inquietud como psicólogo se exprese en beneficio tuyo porque te sentirás realizado y en beneficio de la comunidad porque falta nos hace. Pero Sí. le quería preguntar un par de cosas más. ¿Cómo hacemos ese paso de la inteligencia? ¿Cómo usamos la inteligencia para madurar a la bondad, a esa necesidad de, como la terapia ocupacional siempre hablamos, ¿no? De ayudar al otro empezamos a descubrir nuestro valor. Tal vez lo identifico con eso. Y a la Y la voluntad, esa solidaridad fuerza. es una muestra de empatía y de bondad, pero también es una muestra de que estamos suficientemente bien nosotros. Porque cuando yo estoy mal, es difícil que esté en condiciones de relacionarme bien contigo. De hecho, en otro de mis aforismos digo que la persona no es infeliz porque es mala, sino que es mala porque es infeliz. Las personas felices no se levantan cada día para ir a molestar o fastidiar a alguien, no, es tu propio malestar el que te hace estar reactivo con los demás. Pero si tú estás bien contigo, es fácil que te salga a ayudar a los demás. Sí. Porque uno reparte lo que tiene. Y si tú tienes bienestar, lo compartes. Y si tienes malestar, lo extroyectas. Te lo quitas de encima, pues fastidiando a los demás. Por eso, si queremos ser felices, está claro que hemos de empezar por armonizarnos internamente. Y eso se consigue por 2 vías. Mejorándonos en lo que podemos y llevando mejor lo que no podemos mejorar. Y todo eso requiere de un diálogo interior que lo explico en quizá mi libro más vendido hasta el momento, que es El secreto de la autoestima, porque explico mi teoría de la seguridad y hablo de las 3 herramientas que podemos utilizar para mejorarnos a nosotros y para relacionarnos mejor con el prójimo. Todas las personas tenemos a nivel psicológico un niño, un padre y un adulto. Y esas 3 partes tienen necesidades distintas y a veces contrapuestas. Y madurar es desarrollar el adulto para armonizar lo que necesita el niño con lo que nos permita el padre. El niño es nuestra parte instintiva. Se guía por el principio de placer. Pero el niño no siempre puede hacer lo que quiere. ¿Quién se lo prohíbe? El padre. Y ahí tenemos el gran problema de todo ser humano. Tiene un niño que quiere hacer lo que le da la gana, tiene un padre que, como dice Serrat en una de sus canciones, le dice al niño, esto no se dice, esto no se hace y esto no se toca, y en medio está el adulto, la capacidad de interrogarse a uno mismo y armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos recomienda el padre. Si yo consigo esto, soy una persona madura. Pero es que además soy una persona libre, porque lo que me hace libre es la madurez de decidir entre el sí y el no. Si yo siempre hago caso a mi niño
yo no soy libre, soy esclavo de mi niño. Si siempre obedezco a mi padre, no soy libre, soy esclavo de mi padre. Yo soy libre precisamente porque donde puedo decir sí, puedo decir no. De hecho, últimamente, hace pocos días, cada 2 o 3 días publico en las redes sociales un aforismo mío, y uno de los últimos tiene que ver con la libertad, y ha captado mucho la atención de mis seguidores, porque digo que la libertad es la capacidad de que las prohibiciones se las ponga uno mismo. Eso es ser libre, que las prohibiciones me las ponga yo. Saber aplicar el discernimiento, ¿no? Uno de Ese saber. es el diálogo interior. Mi niño quiere esto, pero mi padre me dice que esto es malo. ¿Quién se quiere drogar? Mi niño. ¿Quién me dice que es malo? Mi padre. Entonces mi adulto va a decir, oye, al niño, vete, diviértete de otra manera. Vete a jugar al futbolín, o vete al cine. Claro. Placer suficiente con deber necesario. Fíjate qué manera más sintética de definir mi teoría de la madurez personal. Una persona madura lo es porque es capaz de armonizar el placer suficiente para que el niño esté siempre frustrado y el deber necesario para que el niño sea educado, para que el niño no pida cosas que van en contra de su supervivencia ni en contra del prójimo. Mi libertad termina cuando perjudico la libertad ajena. Cuando entendamos esto, la humanidad entrará en una nueva era. Por desgracia, todo lo que yo estoy diciendo con estas palabras u otras ya lo decían los griegos, y más recientemente Immanuel Kant, que para mí es el gran filósofo de la modernidad, que si le hiciéramos caso, todo funcionaría mejor. Solo aunque tuviéramos presente el imperativo categórico de la moral kantiana, el mundo iría por el buen camino. Recordemos a tus seguidores lo que decía Kant en su imperativo categórico. Actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Por decirlo de manera más llana, lo que no te guste que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Si a ti no te gusta que te roben, no robes. Si a ti no te gusta que te agredan, no agredas. En otro aforismo reciente decía que si las personas no compraran cosas robadas, nadie compraría para vender. Sí. Nadie robaría para vender. Por tanto, nosotros como consumidores ya tenemos un poder. Si no compráramos nada robado, nadie robaría para vender. Es que sabe que hablando como en el idioma de la calle, digamos, o cuando de la vida, es que hasta que no nos pasa, no reaccionamos. Hasta que no nos roban y vamos y compramos lo que nos robaron, no reaccionamos, que estamos como... Es como la corrupción hoy en día. Si llega alguien y lo vas a corromper, no lo vas a parar de corromper nunca. Claro, hay que esa cadena en el servicio militar. Ahora en España ya no hay servicio militar obligatorio, pero cuando yo era joven, todos los jóvenes hacíamos 1 año o un poco más de servicio militar. Y uno de los problemas del servicio militar es cuando los compañeros le robaban la toalla a uno. Al que se lo habían robado, la robaba a otro, y así había una cadena. ¿Qué hice yo cuando me robaron mi toalla? Pues me quedé sin la toalla. Y se cortó la cadena de robos. Alguien ha de empezar. Y lo mismo con la droga. A ver, no se puede atajar el comercio de la droga. Solo se puede atajar de una manera. No consumiendo.
Si nadie consumiera, nadie vendería. Sí es. Sí, ese. ¿Pero por qué consumimos? Porque el modelo de sociedad es ansiógeno, es frustrante y evidentemente, por eso decía que es un modelo sociopático. O sea, nos condena a una insatisfacción y una infelicidad que nos hace entrar en conductas evasivas destructivas que todavía nos hace más infelices. ¿Soluciona todo esto, Gustavo? Que personas como tú, como yo, y cada vez somos más los psicólogos que estamos encabezando el movimiento humanista, entendamos que solo desde el mejoramiento humano será posible mejorar la sociedad. Sabe que a mí, en lo personal, les cuento algo que me movilizó mucho porque supe entrevistar a una persona víctima de la trata. Ya. Y, Otro problema. y me Claro, hizo ver las si nadie cosas fuera total. con Sí, prostitutas, nadie se prostituiría. Por sí, eso estoy sí, de sí, sí. acuerdo, no en castigar a los clientes. Estoy de acuerdo en que los clientes dejen de ser clientes, Ujú. pero además ha de ser voluntario, porque Sí es. la ley no cambia a las personas. Somos las personas las que no podemos hacer innecesarias las leyes. O sea, alguien dijo que en tiempo de corrupción es cuando más leyes se dan. Las leyes, echa la ley, echa la trampa. Ujú. Es cierto que han de haber unos referentes sociales normativos, pero lo fundamental es la ética. O sea, la moral es el mejor libro de ética que existe. El ser nosotros los que entendemos que hemos de limitar nuestros placeres para no perjudicar a los demás y que los placeres que nos podemos permitir no nos han de perjudicar ni a nosotros ni a los otros. Barcelona, que es mis mejores pensamientos. Ujú. Allí verás 700 aforismos míos. Si quieres, como veo que sigues mi obra, te invito a que cuando te lo hayas leído, dediquemos Sí. otra entrevista interoceánica entre dos países hermanos, entre América y Europa y entre España e Iberoamérica. Repito, en ese sentido, claro, eres la mejor versión y representación de lo que debería ser el mundo hispánico. Te consideras o tienes presencia en México, en Argentina, Sí. en Chile, también en Estados Unidos. Pues Sí. te felicito por tu tarea y quedo a tu disposición. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto Y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, Te lo juro por mi vida. menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo. Me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, Tu escudo, tu alegría. y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, Intento no olvidar lo importante. ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera